Algunos los tienen más grandes, otros más pequeños. Pueden ser negros, blancos, doblados, planos, más o menos gordos. Se puede vivir sin ellos, aunque lo ideal es tener al menos uno. Ya, pues dos es fantástico. Esta noche en Hora 25 hablamos de los pies. Víctor Alfaro, buenas noches. Hola, buenas noches. El doctor Alfaro es podólogo, especialista en biomecánica, es director general de Podoactiva y es podólogo del primer equipo del Real Madrid y del Comité Olímpico Español. O sea, que es el gran especialista de los pies en España. Doctor, bueno, ¿hay pies bonitos? Bueno, hay pies. Lo importante más que bonitos es que funcionen, porque son los que te tienen que estar llevando todo el rato de un lado para otro. Entonces, pues bueno, hay mucho sobre los pies y gente pues que lo ve pues desde otros puntos de vista, pero el nuestro, que es el funcional, lo importante es que funcione. Exactamente, ¿qué es la podología y en qué se diferencia de la ortopedia? Bueno, la podología es una especialidad sanitaria que está focalizada al diagnóstico y tratamiento de cualquier problema en los pies. Es una carrera, pues igual que otras carreras, pues como pueda ser medicina, fisioterapia o cualquiera del campo de la salud, que está creciendo mucho, que tiene muchas competencias, porque es verdad que un podólogo, pues hay distintas facetas en las que te puedes especializar. Yo en mi caso estoy más especializado en podología deportiva, pero hay compañeros que están más especializados en cirugía, puedes prescribir medicamentos, o sea, tenemos las mismas competencias que tendría un médico, pero en la parte del pie, o sea, seríamos como el especialista de esa parte. ¿Los deportistas machacan mucho sus pies? Pues los deportistas, en la mayor parte de deportes sí, pues porque tienen mucho que ver. Hay, bueno, pues algunos pocos deportes que el pie no tiene tanta incidencia, pero en la mayoría, en los que a casi todo el mundo le viene a la cabeza, pues los pies son importantes y sí, se llevan lo suyo. ¿Los dedos del pie qué función tienen exactamente? Evolutivamente hablando, ¿siguen teniendo la función que tenían antes o esto es un resto evolutivo que iremos perdiendo? Es buena pregunta, tienen mucha función. De hecho, cuando tenemos un paciente que por un problema pues pierde un dedo, hay que hacerle algo que le sustituya ese dedo, porque necesitamos los dedos. Nosotros cuando caminamos, dar un paso, que es una cosa que parece así, que la haces sin pensar, pues pasan tres cosas que son bastante importantes y que pasan en un segundo. Es cuando tú tocas el suelo, lo tocas con el talón, ese es el primer rocker de la marcha, y en ese momento el pie funciona como una especie de palanca rígida. En el segundo momento es cuando el pie se aplana contra el suelo, y ahí es donde toda la articulación del pie, que tenemos 33 articulaciones, se mueven para absorber el impacto. Y un tercer momento que es resupinar, que quiere decir que vuelves a convertir tu pie en una palanca rígida, y los dedos ayudan a ese momento de despegue. Si tú no tienes dedos, no puedes generar ese último momento del paso, o sea, no podrías despegar correctamente y tendríamos que hacerte algo que te sustituyera tus dedos. ¿Y con 4 dedos no se puede hacer? Sí, con 4 dedos se puede hacer, si uno de los que faltan no es el primero. O sea, el primero es imprescindible para caminar. El primero es el gordo. El gordo, que por eso es gordo. Es mucho más fuerte que el resto porque es el que te propulsa en el último momento. Lo último que queda de un pie contra el suelo es el pulpejo del primer dedo, si caminamos bien. Entonces, sin ese primer dedo, pues hay que hacerte otro primer dedo artificial para que tú puedas despegar. Y es verdad que si te falta alguno de los otros, tenemos que hacer algo para rellenar ese espacio, porque si no lo que van a hacer es deformarse los demás. ¿Y por qué hay gente que tiene el dedo gordo tan gordo? Bueno, eso ya depende genéticamente, cada uno pues somos de nuestro padre y de nuestra madre y depende un poco de no hay que, o sea, puede deformarse un dedo por sobreuso en una determinada profesión o algo así, pero lo normal es que cada uno tengamos nuestra anatomía, no hay un motivo aparente. Y el pequeño, hay auténticos dedos pequeños muy atrofiados. Bueno, muy el pequeño para adentro, se atrofia mucho porque sufre mucho el efecto del calzado. O sea, es difícil ver un niño recién nacido o con pocos meses que tenga el dedo pequeño deformado. O sea, y en caso de que lo tenga es muy fácil llevarlo a su sitio. En cambio, en adultos mayores y si nos hemos calzado regular, o sea, en chicas, por ejemplo, que hayan abusado más de un calzado con una punta, pues hace que ese dedo pequeño es el que más sufre, porque además es mucho más débil que el primero y es más fácil de usar y de sacarlo de su posición. ¿Por qué salen juanetes? Pues bueno, el juanete tiene un motivo principalmente mecánico. O sea, es decir, el juanete tú heredas. Muchas veces vemos un paciente que dice, bueno, mi madre tenía juanete, mi abuela tenía juanete, y espera que le salga el juanete como el que espera un autobús. No has heredado el juanete, has heredado la forma de pisar
¿qué va a hacer que te salga un juanete? ¿Cuál es esa forma de pisar? Pues que el pie sea más valgo de la cuenta, o sea, que tengas a aplanarlo más. Si tú lo aplanas más, esa primera articulación, que es donde sale el juanete, recibe más impacto en cada paso y esto repetido, aparece el juanete. Entonces tiene una vinculación directa a la forma de pisar. De hecho, lo que has heredado es la forma de pisar. Y después hay otros aditivos como calzarte mal, por ejemplo, pues usar más tacón, más puntas, que pueden ayudar, pero la causa básica del juanete es una biomecánica que no está bien. ¿Qué tipos de pisada hay? Pues bueno, fundamentalmente se habla así en grandes grupos de dos tipos de pisada, que sería una pisada más pronadora, que es que el pie tiende a aplanarse más, o sea que el pie se cae más hacia adentro cuando vas a una tienda. O sea, apoyar más la parte de dentro del pie. Se te cae el pie hacia adentro, sí, metes que esa es la que nos generaría más ese efecto de generación del juanete. Sí. Pero ese movimiento es una parte natural del movimiento, solo es patológico cuando se pasa de rango, pero que el pie se aplane en el momento que tú tienes todo el pie en el suelo es normal. Eso que decíamos al principio, en ese segundo apoyo del pie, el pie se tiene que aplanar. Si alguien lo ves correr y dices que el pie se te va hacia adentro, tiene que ir hacia adentro, porque eso es lo que te está salvando la rodilla. Otra cosa es que tiene que ser un rango razonable. Y lo contrario sería supinar, que es llevar el pie muy hacia externo. Hacer demasiado arco. Bueno, los pies que tienen más arco, que serían los pies cabos, a veces van bastante vinculados a la supinación, pero puede que sí o que no. O sea, aquí habría dos diferencias. La forma de pisar te diría que pronas hacia adentro o supinas hacia afuera, y la geometría de tu pie te diría que tienes un pie cabo con mucho arco, o un pie normal, o un pie plano que no tenga arco. Y nosotros podemos detectar si somos supinadores o pronadores en cantidades peligrosas, quiero decir, en algo que no sea normal y que tenga que corregir. Hay una cosa que no tiene mucho que ver con muchas de las cosas que hacemos en clínica de sensores y cosas muy sofisticadas, que es mucho más sencillo, que es cuando tengas un calzado que lo has llevado lo suficiente, dale la vuelta. Y la suela te va a hacer un estudio de pisada tremendamente fiable. O sea, ¿qué deberías ver en una suela si pisas normal? Pues que has gastado un poquito más el talón por la zona de fuera, o sea, por la zona externa, el talón, y la zona del primer dedo un poquito más, que sería una pisada normal. Ahora imagínate que lo que ves es que le das la vuelta a esa zapatilla y ves que el talón por la zona de dentro te lo has comido. Pues eso es síntoma muy patológico, que hay que hacer cosas porque no es tanto por lo que le pueda pasar al pie. El pie es nuestro único punto de apoyo, entonces la articulación que más sufre de lejos por culpa del pie es la rodilla. La rodilla, hay muchísima patología vinculada a una forma mala de pisar. Entonces, viendo esa suela del zapato, puedes ver cómo pisas. Y si veo cosas raras en cuanto a desgaste, tengo que ir al podólogo. Pues deberías de, por lo menos una vez en la vida, aconsejamos hacer un estudio de pisada. De verdad me refiero a que se haga con medios suficientes, con profesionales cualificados. Antes me preguntabas al principio la diferencia con la ortopedia. Una ortopedia es un establecimiento sanitario donde tú puedes ir a comprar un producto ortopédico, pero en una ortopedia no te pueden diagnosticar si tú necesitas algo. Es como una farmacia, tú tienes que ir con tu receta. O sea, un podólogo o un traumatólogo te puede hacer una receta para una plantilla y vas a la ortopedia y te tendrían que hacer lo que pone esa receta. Un técnico ortopeda no tiene cualificación ni técnica ni legal para hacerte un diagnóstico. Entonces eso hay que hacerlo en una clínica y saber exactamente lo que necesitas, porque no es una tontería. Cuando arreglamos la forma de pisar, mejoran muchas cosas, pero con una plantilla mal hecha puedes generar lesiones. Entonces hay que hacerlo bien. ¿Yo puedo arreglar mi forma de pisar sin ir al médico? Quiero decir, forzando de alguna manera un poco artificial, o me estaría cargando la rodilla, la cadera. Bueno, puedes hacer cosas que, o sea, si tuviéramos que dar aquí, claro, nos oye mucha gente y decir algo genérico que valiera para todo el mundo. Bueno, pues liberar tus pies de vez en cuando del calzado, hacer que descalzo hagamos algo prudente. No me estoy refiriendo a que hagamos grandes ejercicios descalzos, porque puede ser que te vayan bien o puede ser que te vayan muy mal si no estás preparado para eso. Pero liberar los pies, de vez en cuando hacer algo de potenciación muscular, eso mejora. Pero tenemos que tener en cuenta que caminar es un gesto automático, es como respirar. Tú puedes pensar cómo pisas, pues ahora te vas a dar un paseo y piensas cómo estoy echando el pie, pero en el momento que te pongas a pensar en tus problemas en la cabeza, ya pisas como puedas pisar. Entonces, yo creo que esto es interesante tener un diagnóstico, sobre todo, el que no camina nada o camina muy poco, pues casi le da igual. Pero el que hace cierta actividad de caminar o de hacer deporte, por lo menos una vez debería tener un diagnóstico. ¿Es malo caminar mucho? No, de hecho estamos pensados para caminar mucho. De fábrica salimos súper bien para caminar mucho. Lo que pasa que es verdad que si caminas mucho y haces algo mal, repites muchas veces un pequeño gesto mal hecho. Entonces, muchas veces
Esto a los pacientes les digo que es como que saliéramos de fábrica y te decían, mira, por tu forma de pisar, usted tiene 5.200.000 pasos gratis. Y cuando los gaste, empezará a tener un juanete, empezará a tener una fascitis plantar. ¿De qué depende que los gaste? Pues si soy una persona más o menos sedentaria, pues que tenga más de 50 años. Si soy un superdeportista, pues con 20 los habré gastado. Entonces depende mucho la intensidad que tú le pongas a caminar para que necesites más o menos ayuda. Pero en teoría estamos diseñados para caminar y de hecho es el mejor ejercicio que podemos hacer. O sea, el mejor deporte es caminar, es el que va bien para casi todo. ¿Y cómo notamos si andamos mal? Pues bueno, una primera forma sería ver el desgaste, o sea, un desgaste muy exagerado de cualquier zona del zapato, de la zapatilla, ya nos dice un dato, y después escuchar nuestro cuerpo. O sea, si tú dices, mira, yo empiezo a caminar, me gusta mucho salir y cuando llevo 10 minutos andando me empieza a doler siempre la rodilla en la cara externa. Posiblemente tu pie se aplane más de la cuenta y eso nos está castigando esa zona externa de la rodilla. O cuando llevo un rato caminando me empieza a doler el talón, o cuando paro me duele mucho, cuando estiro un poco ya me duele menos, pues puedes estar haciendo una fascitis plantar. Tenemos que escucharnos, o sea, porque lo normal no es que duela nada. O sea, lo normal es que tú camines y eso sea una cosa muy placentera. Cuando el hecho de caminar se convierta en que algo nos está saltando alguna alarma, pues puede ser un motivo para decir, pues igual lo estoy haciendo mal. O mirar el propio pie y que tengas una callosidad muy recurrente en el mismo sitio. O sea, tú haces debajo del primer dedo una callosidad siempre, pues es porque esa callosidad solo es la defensa de la piel a la presión. O sea, lo que está haciendo tu cuerpo es, me estás metiendo más presión aquí y me protejo haciendo piel más dura. Eso es el callo, no es más que una protección a un aumento de presión. Pues bueno, eso también nos dice algún dato. Los callos hay que tratarlos siempre. Los callos hay que entender sobre todo que es indicador de una presión mantenida en un sitio. Y deberíamos intentar buscar la solución permanente, porque quitarlos es sencillo, pues quitas el callo y ya está. Pero claro, si no has cambiado nada más que quitar el callo, con toda posibilidad volverá a aparecer. Entonces, lo que sí que quiero aprovechar pues la posibilidad de tener altavoz para contraindicar totalmente los callicidas, o sea, decir, cuando, sobre todo en pacientes mayores que tienen un callo y que puede comprar en una farmacia un callicida y ponérselo, actividad con callicida es un ácido que tiene suficiente potencia como para que esa piel tan dura que es la queratina del callo la va a desintegrar. Imagínate lo que le hace a la piel sana de alrededor, o sea, te puede hacer una quemadura de segundo grado. Esto juntas en el algoritmo que sea un paciente mayor que no vea bien, que no llega bien y que tenga poca circulación y le puede volar un dedo por usar un callicida. Entonces, no usemos callicidas, se quita de vez en cuando, si hace falta tienen que ir al podólogo, se le quita y sobre todo entender eso, decir, ¿por qué me sale ese callo? Porque si me sale en el dorso de un dedo, con toda posibilidad es porque te estás calzando mal. O sea, necesitas un calzado más ancho que te roce menos, porque si no, no te saldría. Si sale en la planta, pues posiblemente es que estás pisando mal. Otra cosa que hagamos mal y que usted diga, ahora que tengo este micrófono voy a decirle a España que está haciendo esto mal. Bueno, seguramente mucho ojo a los pies no les echamos, salvo para verano que los enseñamos un poco más. Pero yo creo que si tuviéramos que quedarnos con un consejo sería que nos tenemos que calzar bien. O sea, el calzado es posiblemente el agente externo que más daña al pie. Porque, bueno, pues una cosa yo siempre digo, tu pie tiene que entrar en el zapato, y tiene que caber, y una cosa es que quepa y otra que lo hagas entrar. Pues te empeñas, lo haces entrar, pero tú te pones un zapato y lo llevas un rato y es incómodo, no debería ser tu zapato. ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta a la hora de comprarme un zapato, una zapatilla en una tienda de zapatos? Pues bueno, una importante sería elegir el momento de comprarlo, que esto, claro, el que tenga una tienda y nos escucha dirá, no van a venir todos a última hora del día, que es lo que les voy a decir, porque hay gente que tendrá que comprarlos por la mañana. Pero si tuviéramos que dar un consejo así muy de libro, sería el zapato se compra mejor por la tarde, a final del día, que es cuando lo tienes más dilatado, cuando el pie se ha ensanchado más. No lo había pensado nunca, pero claro, tiene toda la lógica. Tú te lo compras a primera hora de la mañana, que tu pie te acabas de levantar y está pues mucho más recogidito, y a final del día a lo mejor ese zapato que te iba bien no te va tan bien. Entonces, el consejo debería ser comprarlos mejor a partir de mediodía para adelante. Elegir el ancho, porque muchas veces solo compramos los zapatos por un número, que es el que nos da la opción en el mercado. Es, oye, yo soy del 42. Bueno, el 42, pero claro, es que de la misma, el 42 solo te está diciendo una distancia de largo, pero con la misma distancia de largo tenemos
empeines que son, vamos, un 30% más que otro. Entonces, como no tenemos la posibilidad en la mayor parte de calzados de elegir el ancho, tienes que probar. O sea, tienes que probar y encontrar la marca, decir, mira, pues para mi tipo de pie esto no me roza, me va bien, y es muy importante encontrar la horma de tu zapato, nunca mejor dicho, porque si no te va a complicar la vida. Y es mejor que me quede un poco ancho a que me quede un poco estrecho. Bueno, es mejor que me encaje. Es mejor que encaje, porque si queda ancho y caminas mucho nos va a dar muchos problemas, porque mira, las ampollas, por ejemplo, en los corredores, que es muy habitual, salen siempre por fricción. O sea, es por fricción porque tu pie está rozando contra la zapatilla, contra el calcetín, eso genera calor y aparece la ampolla. Si el pie se mueve dentro del zapato es malo. Si va muy preto también es malo. Entonces tenemos que encontrar, por eso muchas veces en gente pues que haga ya deporte con cierta intensidad, resolvemos esto pues personalizando el apoyo con una plantilla que lo que hacemos es que sea exacto el apoyo al que tenga que ser y evitar que pueda haber ningún tipo de desplazamiento de más dentro del pie. ¿Y de largo es bueno que sobre un poco? Debería sobrar un poquito, sí. O sea, de hecho en las zapatillas de deporte, por ejemplo, lo que aconsejamos es mete el pie en la zapatilla, empújalo hacia adelante todo lo que puedas y deberías poder pasar el dedo entre tu talón y el final de la zapatilla. ¿Vale? Debería sobrarte eso, un poquito. Las zapatillas, los zapatos que encontramos en el mercado, sus plantas están preparadas para que sean sanas o hay auténticas barbaridades. Me encantaría contestarte que sí, pero no. O sea, es verdad que no. Hay zapatos correctos cada vez más y zapatos que respetan más la forma del pie, pero también nos encontramos zapatos, en esto es verdad que las mujeres se llevan peor parte, que están poco pensados para la forma del pie. O sea, cuando tú ves un zapato con una punta y ves un pie y ves la punta, dices, estamos hablando de dos objetos que tienen geometrías muy distintas. Entonces, claro, sí que es verdad que nuestro pie tiene la posibilidad de adaptarse a cosas, pero no va a ser gratis. O sea, va a ser a costa de que hagas una metatarsalgia, que generes más un juanete. Entonces, sí que cada vez hay más zapatos respetuosos, pero es importante encontrar, no hace falta que tampoco todo el mundo tenga que estar calzado con un zapato enorme, hace falta que le vaya bien, porque hay muchos zapatos del mercado que al 80% de la gente le van perfectos, o sea, no tenemos que hacer grandes inventos, pero tenemos que encontrar ese zapato. ¿El tacón es semejante sacrilegio como tenemos interiorizado o hay mucha literatura sobre eso y tampoco es tan malo? Bueno, a ver, ahí lo tenemos que matizar. El zapato de tacón, la chica que se pone un taconazo de 10 centímetros una noche para ir a una fiesta y que el resto de semana va a llevar un zapato más bajo con una anchura normal, no pasa nada. O sea, quiere decir que al día siguiente le dolerá un poco el pie, porque ten en cuenta que cuando elevamos ese tacón de 10 centímetros hemos trasladado el 98% de la carga a encima de las articulaciones metatarsales, que son del tamaño de un garbanzo. Y cuando nosotros damos un paso, ponemos como poco el doble de nuestro peso en el pie que apoya. Entonces quiere decir que aunque una chica pese 50 kilos, está metiendo 100 kilos en una articulación muy pequeña en cada paso cuando lleva un tacón. Además, si es una punta que te deforma el apoyo, todavía es peor. Pero si eso es puntual no pasa nada. Lo que es malo es cronificar ese uso. O sea, si tú llevas siempre 5 centímetros de tacón y dices, no llevo mucho tacón, solo 5 centímetros, pero siempre tu tendón de Aquiles, tus gemelos, tus isquiotibiales han entendido que esos 5 centímetros eran parte de tu estructura, que se van a cortar en esa medida. De hecho, es muy habitual ver una señora que siempre ha llevado esos 5 centímetros de tacón, le quitas los zapatos en la consulta y anda de puntillas. No le da de sí para que llegue el talón al suelo porque se ha cortado esos 5 centímetros. Entonces, en los tacones lo importante es alternar y hacer estiramientos para no generar ese acortamiento. Entonces, si el consejo fuera para una chica que nos escucha muy joven, alterna y no va a pasar nada. Si el consejo fuera para una señora que lleva toda su vida con tacones, yo le diría, vaya bajando poquito a poco, haciendo estiramientos y bajando poquito a poco hasta ver lo que toleramos. Me ha impactado mucho lo de que el pie puede llegar a quedarse, ¿no? Porque hay bueno, músculos que... Mira, hay muchas patologías como, por ejemplo, las fascitis lumbares, o sea, las fascitis plantares o las lumbalgias, que aunque parezcan cosas lejanas, tienen mucha relación, que las vemos mucho después del verano y las vemos por gente que ha llevado todo el año algo de altura de tacón, se pega todo el verano yendo totalmente plano y eso le genera una sobrecarga en la fascia plantar, el tendón de Aquiles, en los gemelos, en las lumbares. Entonces eso hay que manejarlo con cierto cuidado y si llevas siempre algo de tacón, intenta en verano no abusar de ir muy plana. Vale más que lleves una sandalia también con un poquito de tacón y ir haciendo una bajada progresiva de eso. O sea, el tema del minimalismo, yo no digo ni que sea ni bueno ni malo, o sea, depende. O sea, hay gente que le mejora mucho la vida y gente que se la estropea mucho. O sea, lo que no podemos pensar es que podemos pasar de llevar tacón a ir planos de un minuto al siguiente. ¿Las chancletas de verano? Las chancletas de verano, las de pasar el dedo, sí, es un buen calzado
para no coger un hongo en una piscina, para no contagiarte, para no quemarte con la arena en una playa, pero no están en absoluto diseñadas para caminar. De hecho, están absolutamente mal diseñadas para caminar, porque de hecho cuando tú filmas a alguien con una chancla de lateral, ves que cuando el pie está en el aire tienen que hacer garra con los dedos para no perder la chancla, con lo cual esa garra permanente genera mucho más tensión en la fascia, es un calzado más inestable. O sea, yo creo que el verano es una época buenísima para liberar nuestros pies y hacer cosas descalzos con sandalias, pero si vamos a caminar, esa sandalia debe llevar algo que sujete ligeramente el talón, aunque sea una tira, pero para evitar esa garra permanente con los dedos. O sea, la chancla de pasar los dedos no está bien pensada para caminar. ¿Es sano caminar por la orilla, por la arena? Bueno, este también es un consejo que lo damos así como muy, muy alegremente en casi todos los sitios y lo debemos de matizar. Dar paseos cortos intermitentes en la playa es bueno para casi todo el mundo. Ahora bien, si resulta que tú durante todo el invierno vas con tu zapato con algo de altura de tacón, no estás muy entrenado y descalzo por la playa y te vas a Cambrils y de Cambrils vais a Salou 3 veces andando cada día porque te han dicho que es buenísimo caminar descalzo, te va a generar un problema. Te va a generar un problema porque primero porque bajas al suelo y luego por el sobreesfuerzo que supone caminar en la arena. O sea, tienes que hundirte, tienes que volver a salir y eso es buenísimo para poco rato, pero si alguien quiere caminar en serio en la playa, una de dos, o está entrenado para eso, o yo le recomiendo mucho más que se pongan unas deportivas por el paseo y el deporte lo haga ahí. Y lo otro sea un regalo para sus pies. O sea, es decir, hacer algo de caminos, o sea, paseos cortos, intermitentes. Y para los runners que durante el año están en el asfalto y en verano se van a Zahara y dicen, y ahora por la orilla. Pues tiene que hacer una adaptación. Tiene que hacer una adaptación y es muy posible que muchos de ellos se den cuenta de que no deberían hacerlo. O sea, porque si el drop de las zapatillas es la altura del tacón, ¿vale? En términos de correr, cuando ¿qué drop tiene esta zapatilla? Quiere decir cuánta diferencia hay del talón a la zona de delante. La mayor parte de corredores de fondo, los que corren distancia media y larga, llevan algo de drop. O sea, están acostumbrados a correr con algo de altura de ese tacón. Si de repente haces la misma carga de entrenamiento, pero bajando al suelo y descalzo, la carga muscular la multiplicas por muchísimo de un minuto al siguiente. Con lo cual, mi consejo sería disfrutar vacaciones, puedes intentar ir haciendo sesiones cortas, pero no trasladar el entrenamiento que estabas haciendo en asfalto a ir descalzo por la playa porque posiblemente vas a tener un montón de problemas musculares y no hay necesidad. Entonces, yo creo que el sentido común tiene que ser escuchar el cuerpo, o sea, no dejarte guiar mucho porque has oído que alguien dice algo o porque alguien en las redes dice, no, todo se cura haciendo las cosas descalzo. Bueno, hay gente que le va bien, hay gente que eso ha sido la causa de muchísimas lesiones. Entonces, cada cosa y cada paciente y cada pie es distinto y hay que ver lo que hay que hacer. ¿Y en casa tenemos que ir descalzos? En casa es perfecto ir descalzos, porque allí todo esto que estamos diciendo de la carga, hombre, en casa, a grande que tengas la casa, no vas a estar dando kilómetros por la casa. Creo que no hay riesgo, para el común de los mortales no hay riesgo. Entonces, es muy bueno liberar el pie, poder hacer cosas descalzo, eso es perfecto. Los niños que les dejen hacer cosas descalzos, no les va a pasar nada. O sea, con un calcetín, normalmente muchas veces a los pequeños se tienen mucho miedo, les va a entrar todos los males por los pies, se van a enfriar, no les va a pasar nada. Si tú tienes tarima en casa, una alfombra y con un calcetín pueden hacer cosas descalzo y les va a sentar de maravilla. Háblame de los calcetines, porque habitualmente nos fijamos mucho en las zapatillas, en los zapatos, y yo no sé si los calcetines afectan también a la salud de nuestros pies. Bueno, los calcetines son muy importantes y sobre todo cuando vas a poner tu pie en condiciones de mucha más solicitación, pues un corredor, por ejemplo. De hecho, hoy cuando vas a una tienda de corredores ves que hay muchísima tecnología y parece, dices, bueno, esto será marketingiano. Bueno, una parte posiblemente sí, pero hay mucho de realidad también. O sea, es verdad que hoy, antes decía un calcetín tiene que ser tejidos naturales. Hoy hay tejidos sintéticos que mejoran mucho las propiedades técnicas de algunos tejidos naturales. Entonces, depende de la actividad. Y es verdad que un calcetín de correr pues no tiene mucho que ver con un calcetín de andar por la calle o con un calcetín de jugar al tenis. Entonces, es verdad que hay que darle la importancia que tiene y equiparte en función de lo que vayas a hacer. Hablando de correr, y más allá de los corredores semiprofesionales o gente que esté muy acostumbrada y muy bien preparada, el ser runner amateur, esto machaca mucho nuestros pies. Bueno, correr en la medida que tú puedas es un buen deporte porque tiene muchas ventajas, va fenomenal para la cabeza, lo puedes hacer tú solo, no dependes de otras cosas, no necesitas invertir mucho dinero. Ahora bien,
casi todos los corredores lesionados que vemos en la clínica es porque están haciendo más de lo que posiblemente estaban preparados para hacer. Entonces, ¿qué quiero decir? Que uno tiene que iniciarse a correr, si quiere probarlo, pues poco a poco, y lo ideal es que tenga, pues igual que, no sé, que cualquier otra cosa, tú coges a alguien que te enseñe a hacer algo, pues correr no es tan fácil como pongo un pie delante, uno detrás y ya corro. Yo siempre aconsejo a todo el mundo, digo, mira, cógete un preparador 2 semanas, que no va a hacer falta más, pero que te enseñe un poco de técnica de carrera, una pauta progresiva para que no empieces a correr y veas que te desfondas porque no tienes fondo. Pues todo eso se puede trabajar, es fácil y la gente disfruta mucho corriendo, pero la clave es encontrar ese punto de equilibrio de que no se te vaya mucho la pinza de decir, he hecho un maratón, ahora ya tengo la fiebre, ahora hago 2, ahora voy a hacer 3 y ¡pum! Entonces pinchar. Entonces buscar cuál es el umbral de carga que tú puedes llevar, porque no eres un deportista de élite, porque es que te tienes que levantar para ir a trabajar, no tienes un fisio todos los días trabajando contigo, entonces tienes que buscar ese equilibrio y también tener como ese equipo de cabecera que aunque sea puntualmente tú puedas tirar de ellos, tener un preparador, tener un fisio, tener un podólogo, tener gente que te pueda ayudar un poco en ese camino, pero es importante hacerlo con sentido común. O sea, casi todas las lesiones de un corredor es porque ha hecho más de lo que tendría que hacer. ¿Qué hay de esta moda de ir al gimnasio a entrenar fuerza con zapatillas de la calle, con Converse, con Vans? A ver, eso como cualquier otro gesto específico, pues habría que hacerlo con calzado específico. En esto vemos los dos extremos, o sea, gente que a lo mejor haciendo muy poquita cosa va equipado como si fuera un super pro y al revés, o sea, gente que ves pues haciendo con un calzado muy de andar por la calle, pues haciendo mucho trabajo de carga. Yo creo que es importantísimo que uno se asesore de qué va a hacer. En todos los gimnasios hay gente muy preparada para eso y usar un calzado apropiado. Ahora hay mucha gente que puedes ver también que promueve mucho hacerlo descalzo. Es decir, oye, pues ponerte a levantar las pesas, eso hay gente que lo puede hacer, pero es un consejo peligrosísimo para lanzarlo así como cosa genérica. O sea, si tú no has hecho cosas descalzo, no te puedes poner a hacer la carga descalzo, pues porque estás sometiendo a muchísimo más estrés a muchas estructuras. Entonces tienes que hacer lo mismo que lo de correr en la playa, una adaptación. O sea, puedes probar, ir bajando el drop de la zapatilla cada vez que sea más bajo y cuando eso veas que lo toleras bien, puedes probar a hacer alguna cosita descalzo y va subiendo la carga, pero yo creo que hacer cosas descalzo es un buen consejo si va matizado. O sea, pero lo que no puede ser es pase usted de hacerlo todo calzado a mañana todo descalzo, porque con toda posibilidad te vas a lesionar. Me ha hablado usted antes de los hongos. Si pongamos, yo no he tenido hongos en mi vida, ¿cómo detecto que algo es hongo? Bueno, hay como 2 grandes grupos, o sea, uno sería más el que afecta a las uñas de los pies, que es bastante común, y normalmente lo que la gente empieza a detectar es pues que tiene una uña que le empieza a aparecer, por ejemplo, unas manchitas blancas que van creciendo, la uña se vuelve más gruesa, se engorda más, a veces es como que se descama así un poco. Pues todo eso son síntomas que podríamos pensar que es posible que esa uña tenga un hongo. A veces en la piel lo que notamos es, sobre todo entre los dedos, porque es la zona donde se concentra más fácil la humedad, pues que el paciente lo que nota es que le pica mucho, que empiezan a salir pequeñas vesiculitas. Hay veces que solo es un exceso de sudoración y la piel está macerada por la humedad y secas eso pues con unos polvos secantes y ya está. Y hay veces que tiene un hongo. Entonces, ¿cómo sabemos de verdad si es una cosa u otra? Haciendo un cultivo. O sea, en esto no hay que hacer muchos experimentos. O sea, hay un montón de tipos de hongos. Un montón es un montón. Es fácil dar la medicación equivocada si no tienes el cultivo. Entonces lo que hay que hacer es un cultivo, que es si es de la uña, coges un cachito de uña, lo mandas al laboratorio y el laboratorio te dice cuál es el hongo y entonces ya sabes con qué lo tienes que tratar. Pero es importante no dar muchos palos de ciego y afinar. Pongamos que mi hijo tiene hongos. ¿Nos podemos duchar en la misma ducha? Bueno, no es tan fácil de contagiar, o sea, el hongo tiene que darse varias circunstancias, o sea, lo ideal sería que se duchase tu hijo y que después fuera un poco de lejía, por ejemplo, simplemente sería suficiente pues para poder después que se duchase otra persona sin riesgo. Pero no es tan evidente de que de repente tú lo coges y el siguiente lo coge, tienen que darse bastantes casuísticas y de hecho suele ser bastante habitual que tienes un niño que tiene hongos, su hermano se ducha en la misma ducha y no los tiene. A la hora de ducharnos, ¿hay alguna manera de lavarnos bien los pies? Bueno, sobre todo el intentar decir, ¿dónde es difícil de llegar? Pues entre los dedos, que es donde está la piel mucho más pegada, pues hacer el esfuerzo de separar dedo por dedo
limpiarte bien dedo con dedo y, lo más importante, secarte bien. Hay que pasarse la toalla entre los dedos. Hay que pasarse la toalla entre los dedos porque es el principal motivo de que muchas veces a mucha gente le huelan más los pies. Es pues porque mantiene esa humedad mantenida. Si eso le junta que suda más de la cuenta, pues hace el caldo de cultivo perfecto para que los microorganismos estén ahí encantados de la vida. Entonces, secar bien el pie es fundamental. Y hay muchas personas que tienen que usar pues algún producto tipo polvos secantes, que son cosas muy sencillas, durante el día para mantener el pie más seco. ¿Qué otros motivos hay para que nos huelan los pies? Pues bueno, principalmente puede haber una infección, o sea, puede haber una infección pues por hongos que a veces es muy característica, y gente que sin tener ninguna infección simplemente es eso, que suda mucho el pie. Entonces el sudar el pie y mantenerlo con más humedad hace que los microorganismos proliferen más y generen en su descomposición ese olor. Es fácil de tratar, hay gente que le da muchísimo complejo, que le complica pues para ir a un gimnasio. Bueno, yo lo que transmitiría es la tranquilidad de que tiene tratamiento, casi le pase lo que le pase. Entonces lo que hay que hacer es tener el diagnóstico. O sea, lo importante es porque muchas veces, oye, que me seco bien, y pues es que a lo mejor tienes una infección que no está tratada. O sea, todo el mal olor de pies se puede arreglar. Se puede mejorar todo y eliminar al 100%, pues depende de los casos, pero hay muchas cosas para poder hacer que eso se mitigue lo suficiente para que alguien pueda llevar su vida normal. Al final ahí muchas veces es un exceso de sudoración. Vamos de lo más sencillo, que es pues con esos tipos de polvos, con algunas fórmulas, vas haciendo que eso esté seco el pie, pero muchas veces lo que hay que hacer es tapar poro. O sea, tienes que hacer que sude menos el pie. Pues hay otras medicaciones un poco más complejas que hay que manejarlas para hacer que el pie transpire menos. Pues bueno, pues se puede hacer en casos que haga falta. ¿Esto puede ir por épocas o al que le suda y le huele el pie le va a oler toda la vida? Bueno, hay épocas, y yo creo que todos los que somos padres y hemos pasado la adolescencia de nuestros hijos, pues allí claramente el tema hormonal afecta y eso es así. Igual que hay ciertas patologías neurológicas que hacen que sea más fácil que eso pase. ¿Cada cuánto tiempo hay que cortarse las uñas de los pies? Pues bueno, la uña de los pies crece de forma continua. Lo ideal sería que una vez al mes, más o menos. Incluso más que cortarlo, en personas mayores lo que aconsejamos es limarlas. O sea, más a menudo, pero para que no tengan que usar un elemento cortante, que es mucho más fácil generarse, por ejemplo, una herida y que esa herida pues se les pueda complicar, lo que aconsejamos es limarlas cada poquito o cortarlas, desde luego, sin cortar las esquinas, y las esquinas limarlas un poquito. Para que no se claven. Para que no se claven. Casi siempre cuando se clava una uña, el culpable casi siempre es el propietario del pie o el que se las corta, porque lo que hacemos es cortar la esquina, porque da la sensación de que así estás protegiendo más. Cuando cortas la esquina, lo que hace la piel que estaba en ese canto invade donde debería estar la uña, con lo cual cuando la uña nace se encuentra que alguien ha invadido su sitio y se clava, y entonces vuelves a cortar la esquina de más abajo y cada vez se va clavando de más abajo y lo complicas más, hasta que muchas veces al final hay que hacer una mini cirugía, que es muy sencilla de hacer con anestesia local y se ventila en 20 minutos, pero ya tienes que hacer ese proceso para corregirlo, para dejar la uña un poquito más estrecha. Pero lo principal es no cortar las esquinas. ¿Es mejor dormir con calcetines o sin calcetines? ¿O da igual? Yo creo que ahí, desde luego, no hay... O sea, por la parte clínica que a mí me afecta, no, daría igual. Hay gente, hombre, salvo que alguien tenga un problema de circulación muy serio, que pasa mucho frío en los pies o cosas así, yo creo que cada uno como le guste. Porque hay gente que tiene los pies fríos porque sí. Bueno, porque sí no. O sea, los tendrá fríos por algo, porque casi siempre porque tiene que ver, lo que regula la temperatura de nuestros pies es nuestra circulación sanguínea. O sea, la sangre llega al pie y tiene que volver al corazón. El pie es lo más lejano que tenemos en nuestro cuerpo. Quiere decir, la sangre, llegar al pie y volver, es el camino más largo que va a recorrer. Si tú tienes un problema circulatorio, el pie es de los primeros sitios que lo vas a detectar. Entonces, mucha gente que tiene el pie frío es porque tiene un retorno que no está siendo, o una aportación de sangre deficiente, o un retorno que no funciona bien, pero esa bomba... O sea, que es síntoma de algo nada bueno. Bueno, a ver, hay gente que con muy poquita afectación tiene asintomatología. O sea, no quiere decir que ahora nos escuche alguien y diga, oye, tengo los pies fríos, tendré algo muy malo. No, pero seguramente tendrá un poquito, porque las cosas, porque sí, no pasan. ¿Cómo es el pie más raro que ha visto usted? Bueno, es que claro, de que usted ha visto de todo. Cuando lo vemos desde este punto, muchas veces cuando ves un pie, pues que sería muy raro, para nosotros acaba siendo una cosa que te abre un reto distinto. O sea, cuando ves, yo que sé, a un deportista que apoya muy mal, o un chavalín que empieza a hacer deporte, que es muy torpe, que se cae mucho,
y que tú le cambias la forma de pisar y que el padre te dice que ha dejado de caerse y que ya le vuelve a gustar el fútbol y que no sé qué, eso es la leche. Entonces, en verdad, nosotros lo que a lo mejor para alguien sería feo, para nosotros es una oportunidad mucho más de poder echar una mano. Recuerda, no me diga nombres, el caso más, el mayor reto al que se ha enfrentado en su carrera en cuanto a UPI. Bueno, no tengo así en la cabeza uno que digas, pues me acuerdo de tal. No, en verdad, pues cada día acabamos teniendo, claro, la ventaja que tenemos, fíjate, ahora nosotros empezamos una consulta en Huesca hace 20 años. Llevamos vistos ya ahora más de 1 millón de pacientes. Somos una estructura grande de clínicas por todos los lados. En ese 1 millón y pico de pacientes hacemos inteligencia artificial para buscar cuando viene un paciente nuevo, un paciente idéntico para saber cómo le hemos ayudado más, y eso hace que nuestros resultados mejoren exponencialmente. En esa base de 1 millón y pico de pacientes no encontramos nunca un paciente idéntico. O sea, encontramos un paciente que se parece bastantes cosas, pero no hay 2 pies iguales. Entonces, cada paciente que entra pues tiene lo suyo, y el que es de élite y tiene la responsabilidad de que es de élite. No va a pisar muy mal, porque si pisara muy mal nunca hubiera llegado a ser deportista de élite. Yeah. Y en cambio vemos personas de la calle normal que les cambias la vida por completo, porque era, oye, mi única historia era salir a pasear y he tenido que dejarlo de hacer. Y cuando consigues ayudarle a que eso lo vuelva a hacer es muy satisfactorio. Digamos una cosa, ¿el tamaño del pie está relacionado con el tamaño de alguna otra parte del cuerpo? No tengo constancia. No tengo constancia. Es verdad que en los niños es verdad que cuando ves posiblemente que no corresponde su altura con el tamaño de pie que tiene, suelen ser niños que les sigue quedando un crecimiento todavía importante. O sea, que suele ir bastante comedido. Es difícil que veas a alguien canijo como yo que calce un 47. O sea, lo normal es que casi todo en esta vida va compensado. Ten en cuenta que son los cimientos de la casa. Eso está pensado para que al final vaya más o menos compensado. ¿Los podólogos tienen muchas filias con los pies? Bueno, supongo que habrá de todo. Yo lo que tengo es mucha deformación profesional. O sea, yo voy andando en la fila esta del AVE, en la recta esta, y no lo puedo evitar, que hay veces que me da ganas de tocarle en el hombro y decir, mírese esto que se va a quedar sin rodilla. Porque, bueno, ya lo sabe hasta mi mujer. A veces ya se me mira como diciendo, sé que te estás mirando cuando hay alguien delante que pone un pie torcido. Pero eso es que me estoy haciendo un poco viejo, debe ser. Víctor Alfaro, muchísimas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros.